Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una idea que, la verdad, me pareció fascinante. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. La sacamos de un artículo de la revista Periapeiron y plantea algo que, bueno, lo cambia todo. La pregunta es, ¿y si la transición de la administración, digamos, analógica a la digital, no fue solo un cambio de herramientas? Sino algo mucho más profundo. Mucho más. ¿Qué tal si fue el derrumbe de toda una filosofía? Porque la narrativa que siempre nos cuentan es de progreso, de eficiencia, pero este texto sugiere que es más como, no sé, la escena de un crimen filosófico. Es una excelente forma de verlo, porque el autor, Pedro Arce Hernández, nos propone usar la lupa de un detective muy específico, el filósofo Karl Popper. Ajá. Y su idea clave es el falsacionismo. Suena complejo, pero es bastante simple. Imagina a un detective que no busca pruebas para culpar a su sospechoso. Ah, no. Al contrario, se dedica a encontrar una sola prueba que lo exonere. Su lógica es que 1000 pistas que parecen culparlo no son una confirmación absoluta, pero una sola coartada sólida. Lo descarta por completo. Exacto. Así es como avanza el conocimiento. No confirmando lo que ya creemos, sino eliminando errores. Qué buena analogía. Entonces, la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente esa. No vamos a contar la historia de siempre sobre cómo la tecnología moderna es mejor. ¿No? Vamos a investigar el misterio. ¿Cuál fue el mecanismo exacto, la prueba de ADN, que demostró que los viejos modelos no solo estaban viejos, sino fundamentalmente equivocados? Y para eso el autor nos propone seguir las pistas en 3 ejes principales. Pues vamos a ello. Empecemos por los sospechosos principales, los pilares de la administración clásica, Frederick Taylor y Henry Fayol. Los grandes nombres. Claro, sus ideas sobre la dirección científica, la unidad de mando, esas jerarquías súper rígidas se vendieron por casi un siglo como las leyes universales de la eficiencia. Eran literalmente el manual de instrucciones. Y aquí es donde la lupa de Popper se vuelve indispensable. Porque desde su perspectiva, esas no eran leyes. Eran conjeturas audaces. Conjeturas. Hipótesis, pero increíblemente ambiciosas. Y el artículo señala algo clave. El problema no eran las ideas en sí, que funcionaron en su contexto, sino su pretensión de ser verdades absolutas, Universales. eternas. O sea, se basaban en el inductivismo, Justamente. que si lo entiendo bien, es como ver un par de fábricas de coches exitosas a principios del siglo XX y decir, listo, acabo de descubrir la única forma correcta de organizar el trabajo. Para siempre y en cualquier lugar del mundo. Exacto. Es como ver 100 cisnes blancos y publicar una ley universal que dice, todos los cisnes son blancos. La afirmación es muy potente, pero a la vez increíblemente frágil, ¿no? Claro, solo necesitas un cisne negro. Y toda tu teoría se derrumba. Y eso es lo que hicieron Taylor y Fayol. Al crear un sistema tan rígido con esa pretensión de perfección, estaban sin saberlo construyendo una teoría muy fácil de refutar en el futuro. O sea que su aparente solidez, esa imagen de máquina perfecta, era en realidad su talón de Aquiles. Me recuerda un poco a la historia del Titanic. Buena analogía. Se vendía como insumergible. Una afirmación tan audaz que su hundimiento no fue solo un accidente, fue la refutación espectacular de esa misma idea. Es la analogía perfecta. La aparente invencibilidad de esas teorías era la semilla de su propia refutación. El análisis entonces las reubica, no como dogmas, sino como las primeras grandes hipótesis sobre la eficiencia, Esperando a que llegara su iceberg. Exactamente. Entiendo perfecto la crítica. Eran conjeturas. Pero, vamos, funcionaron durante décadas. Construyeron imperios. ¿Qué fue lo que finalmente las puso contra las cuerdas? ¿Cuál fue ese iceberg? Y ahí es donde entra el segundo eje del análisis, que es lo que el autor llama un experimentum crucis. Un experimento crucial. Exacto. Es otro concepto de la filosofía de la ciencia. Piensa en ello como la prueba de ADN en nuestra investigación. Es la evidencia irrefutable que decide entre 2 teorías rivales. Y en este caso, el laboratorio fue la economía global. Y la prueba de ADN fue la innovación digital. O sea, la era digital no fue solo una nueva herramienta, fue el experimento que puso a prueba la hipótesis de
Todos los cisnes son blancos y de repente apareció un continente entero lleno de cisnes negros. Sí, me gusta esa imagen. Demos ejemplos concretos para que se entienda. Pensemos en la sagrada cadena de mando de Fayol. Esa idea de que la información debe subir y bajar por una escalera jerárquica, paso a paso. ¿Cómo lo refuta la realidad digital de hoy? Bueno, piensa en lo más común que usamos todos los días. Un chat de grupo, Slack, Teams, lo que sea. Claro. La información ya no sube una escalera. Se expande como una telaraña. Una idea de una programadora junior puede llegar a un vicepresidente en minutos, sin pedir permiso, sin pasar por 5 gerentes. Se salta todos los pasos. Esa simple realidad cotidiana es un contraejemplo empírico. Falsifica la supuesta necesidad de esa jerarquía estricta para que una organización funcione. Y el caso clásico que siempre se menciona es Blockbuster contra Netflix. Blockbuster era una pirámide de Fayol perfecta. Perfecta. Optimizada para una tarea predecible. Gestionar el inventario de cintas de plástico en miles de tiendas. Una máquina para un mundo predecible. Mientras que Netflix nació del caos de Internet. Su estructura tenía que ser adaptable, experimental, basada en datos en tiempo real. No podían tener un manual porque lo estaban escribiendo sobre la marcha. Ahí está la refutación en vivo. Exacto. Un modelo, el de Blockbuster, falsado por la realidad, y otro, el de Netflix, que prosperó precisamente porque aceptaba que no tenía todas las respuestas. ¿Y qué me dices de la dirección científica de Taylor? La idea de optimizar cada segundo, cada movimiento. Esa idea funciona si asumes que la empresa es un sistema cerrado, como un motor de coche, donde puedes ajustar cada pieza para que funcione de manera predecible. Pero el mercado digital no es un motor. Es el clima. Es volátil, caótico. No puedes optimizar para el clima. Tienes que aprender a adaptarte. La obsesión por la eficiencia en una tarea repetitiva es inútil cuando la tarea misma puede volverse obsoleta de un día para otro. La conclusión de este eje es, pues, demoledora. Los principios analógicos no quedaron obsoletos por ser viejos. No, para nada. Sino porque fueron falsados, refutados por la evidencia. Y como decía Popper, el progreso es la eliminación del error. Y la era digital fue la gran eliminadora de errores de la gestión. Si conectamos esto con el panorama general, el análisis nos lleva a un cambio radical. ¿A cuál? Son refutadas, ¿qué hacemos ahora? El objetivo ya no puede ser buscar la nueva fórmula del éxito, la nueva verdad inmutable. Caeríamos en la misma trampa. Justo. El objetivo ahora es muy distinto. Se trata de formular hipótesis audaces y, lo más importante, que sean refutables. A abrazar la incertidumbre. Como el verdadero motor del progreso. Un ejemplo que se menciona es la teoría de las organizaciones exponenciales. Que dice que las empresas tecnológicas pueden crecer 10 veces más rápido, con menos recursos, etc. Exacto. Pero lo valioso de esa teoría desde esta perspectiva no es que sea la nueva verdad. Su valor reside en que hace predicciones súper arriesgadas y medibles sobre el crecimiento. Predicciones que se pueden poner a prueba. Se pueden verificar y, potencialmente, refutar. Eso la convierte en una aproximación científica a la gestión, no en un nuevo dogma de fe. Eso lo cambia todo. Dejamos de buscar el libro con las respuestas para entrar en un modo de investigación permanente. Pero, y aquí tengo una duda. Si todo es provisional, si cualquier estrategia puede ser refutada mañana, ¿cómo se construye algo sólido? ¿No corremos el riesgo de caer en una parálisis por análisis? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta no es la inacción. Es cambiar la estrategia de construir un solo barco insumergible a aprender a construir una flota de barcos más pequeños y ágiles, sabiendo que algunos se van a hundir. O sea, hacer apuestas más pequeñas y reversibles. Diseñar experimentos en lugar de planes quinquenales. La solidez ya no viene de la rigidez de la estructura, sino de la velocidad de aprendizaje del sistema. Entendido. La solidez está en la capacidad de adaptación. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si este es el nuevo paradigma, ¿qué significa todo esto para una líder hoy en día? Ya no puede ser la persona que se sabe el manual de memoria. Para nada. El artículo concluye con una redefinición muy potente. El líder contemporáneo ya no es un técnico que aplica fórmulas. Se convierte en algo más parecido a un filósofo de la gestión. Oh, una frase que me encantó. Un practicante de la falibilidad. Esa es.
Suena muy bien en teoría, pero para un CEO, practicar la falibilidad puede sonar como una receta para el desastre o para que te despidan, ¿no? Claro, es que ahí está la confusión. No se trata de buscar el fracaso catastrófico. Nadie quiere que el avión se estrelle. Evidentemente. Se trata de crear las condiciones para tener miles de fracasos inteligentes y baratos a pequeña escala. Piensa en un simulador de vuelo. Un piloto fracasa cientos de veces en el simulador. Para aprender a no fracasar en el mundo real. Exacto. La tarea del líder es construir el simulador. Es diseñar una organización donde sea seguro experimentar, donde señalar un error sea una fuente de aprendizaje, no un motivo de castigo. Se pasa de una cultura de la culpa a una cultura de la curiosidad. El peor error no es equivocarse. Sino no aprender de la equivocación. La verdadera obsolescencia, y esta es la idea central, no está en las herramientas, está en la mentalidad que busca la certeza a toda costa. Es una idea muy liberadora, porque significa que la gran victoria de la era digital no fue el microchip, No, fue la liberación del dogma, la celebración de un proceso de conocimiento que no tiene un punto final. wow, sí, es un cambio de perspectiva enorme. El nuevo saber que emerge es una especie de humildad intelectual. Totalmente. Es descubrir que la verdadera fortaleza de una teoría o de una organización no reside en su supuesta perfección, en su incapacidad para ser refutada. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, reside en su capacidad para sobrevivir y hacerse más fuerte a partir de su propia refutación. Y eso lo vemos todos los días. Las empresas que sobreviven no son las que tenían el plan perfecto hace 10 años. Son las que supieron abandonar ese plan cuando la realidad les gritó que estaba equivocado. Entonces, para resumir, el recorrido que nos propone este análisis es profundo. Pasamos de ver la gestión como una búsqueda de la verdad absoluta a entenderla como un proceso incesante de crítica y eliminación de errores. La lección final, si la queremos destilar, es un cambio de la arrogancia de la certeza, propia de la era industrial, a la resiliencia de la duda, que exige la era digital. Me gusta eso, resiliencia de la duda. El juego ya no consiste en tener las respuestas correctas de antemano, consiste en tener la valentía de admitir cuando nuestras ideas han sido superadas por la realidad. Y esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si la verdadera fortaleza de una idea, de un proyecto o incluso de una carrera no es su perfección inicial, sino su capacidad para mejorar al ser confrontada con sus propios errores, ¿cómo podría eso cambiar la forma en que abordamos los desafíos y, sobre todo, los fracasos en nuestro propio entorno?